Muy buenos días, colegas de la Universidad Técnica Nacional desde Costa Rica. Esperamos que no haya habido ningún problema con el sismo de ayer, porque esta semana vamos a tener muy completo el tsunami de información. Agradezco muchísimo su presencia y a todos los que se van incorporando. Quiero presentarles a la maestra Aletia Montero Baena, quien es directora de Teach the Future México y tiene, como habíamos comentado en algún momento, la cualidad de haber desarrollado precisamente el concepto de ser prospectivo. Ella es psicofuturista, licenciada en psicología y maestra en psicoterapia humanista y corporal. No me entretengo más porque le cedo la palabra. Entonces, bien, hablábamos de que sus comentarios al respecto eran cuestiones sobre pensar el futuro, hacer escenarios, ser creativo, por supuesto, en fin. Vamos a ir viendo entonces qué más sobre esto. Por supuesto, comencemos definiendo entonces lo que es el ser prospectivo. Tal vez se vea un poco lejos, pero yo les voy diciendo qué hay ahí en esas láminas. Bueno, para hacer un breve resumen, digamos, o para focalizar el punto central del ser prospectivo, vamos a hablar de que es el desarrollo integral de las habilidades y destrezas humanas para construir futuros de largo plazo. Así es, desarrollar destrezas y habilidades humanas. Esto quiere decir que nosotros de manera innata, por naturaleza humana, ya traemos varias cuestiones que a su vez nos van a servir para el futuro, para construir futuros. Ustedes a este momento seguro ya sabrán que hablamos de futuros, porque son varias alternativas, varias opciones. Hablamos de futuro en plural, nada más cuando nos referimos de manera más específica al tiempo, ¿no? Tiempo futuro. Ok, ¿qué más sobre el ser prospectivo? Bueno, somos pocos los que hablamos de ser prospectivo. De entrada, bueno, hay que ir identificando esas habilidades y destrezas para construir estos futuros. ¿Cuáles son? Por supuesto, la gama es bastante amplia, pero aquí vamos a destacar algunas. Creatividad, imaginación, inteligencia prospectiva, pensamiento anticipatorio, cooperación, resiliencia, entre varias otras. Entonces, por ahí dijeron, anticiparse al futuro. Sí, por supuesto, cuando hablamos de inteligencia prospectiva y pensamiento anticipatorio, estamos hablando de anticipación. La clave, como vamos a ver después, va a estar en tomar acción para ello. Entonces, bueno, les comentaba que somos pocos los que hablamos de ser prospectivo. Y entre esos tantos, una colega que van a tener el placer de poderla tener mañana con comunicación organizacional, bueno, esta colega dice que ser prospectivo es ver más allá de donde ven los ojos, que es anticiparse, como ustedes dijeron, anticiparse, autocuestionar las certezas propias y abandonar un cierto número de premisas y de esquemas tradicionales de pensamiento, lo que en prospectiva llamamos ruptura de paradigmas. Es ser capaz de mirar posibilidades con perspectivas nuevas y diferentes y darse cuenta del propio devenir en medio de la incertidumbre y la complejidad, que esto es algo que se ha hablado mucho. Y la incertidumbre, o doña incertidumbre, como yo la llamo, y eso que no soy tica, porque ustedes le dicen doña o don a varias personas, ¿no? Doña incertidumbre está en todos lados. Se cree como la reina de todo. Como que desayunamos, comemos, cenamos sin certidumbre. Pero bueno, hablaremos más de ella un poquito más adelante. Dice entonces Guadalupe Vargas que también es ser responsable de lo que uno hace. Muy importante, que incluso varios autores ya hablan de anticipación responsable. Además es crear, valorar, utilizar y desarrollar las capacidades humanas, nuevamente, ejerciendo voluntad para construir con otros futuros posibles y deseables. Como seres sociales hablamos de construir futuros compartidos, aun cuando son personales. Pero esta es otra historia. Muy bien. Ok, sigamos.
Luis Raño, que también habla del ser prospectivo, lo resume también en este esquema que básicamente es exactamente lo mismo. Pensar desde el futuro, bingo, como varios de ustedes ya habían dicho. Pero eso va de la mano con un actuar proactivo. Por supuesto hay que mantener una actitud anticipatoria y necesitamos una visión vívida, clara, que realmente puede estar ahí para saber hacia dónde nos dirigimos. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Ahora, ¿qué pasa? Que desde el principio dijimos, es desarrollar de manera integral estas habilidades y destrezas. Por integral nos vamos a referir, en este caso, a acuñar las 4 dimensiones del ser humano en esta construcción de futuros. Hay varios autores que manejan esta parte de las dimensiones del humano. Hay, por supuesto, distintas clasificaciones, pero vamos a considerar esta que ha sido bastante funcional dentro de nuestras investigaciones. Y esta clasificación es la siguiente. Hablamos de que las 4 dimensiones del ser humano son la física, la emocional, la intelectual y la espiritual. ¿Ok? Ahora, hay un proverbio hindú que dice así: cada uno de nosotros es una casa de 4 cuartos. Uno físico, uno mental, uno emocional y uno espiritual. Generalmente solemos pasar la mayor parte del tiempo en uno de estos cuartos. ¿Sí les suena? Sin embargo, si no entramos a cada cuarto diariamente, aunque solo sea para ventilarlo, no seremos personas completas. Como cultura occidental, tendemos mucho a estar en el cuarto intelectual. Cultivamos bastante acá. Yo siempre he dicho que si fuéramos solo eso, pues ¿para qué tenemos cuerpo y todo eso, no? Pues que seamos unos entecitos ahí pululando y pues nada más compartiendo, no sé, experiencias, en fin. Sin embargo, bueno, estamos compuestos de cuerpo y varias otras cosas, espíritu, alma, cada quien tendrá su propia concepción de esto. Pero sí es importante tener la consideración de integrar todas estas dimensiones en este tipo de trabajo. Ahora bien, precisamente hablando de esta parte donde hay más peso en lo intelectual, pero no por ello se deja de lado lo demás, vamos a coincidir justamente con que el futuro comienza en la mente. Ajá. Entonces nosotros lo maquilamos, lo imaginamos, siempre si ustedes ubican desde pequeños hemos tenido imágenes como fragmentos de futuros, nos imaginamos en una u otra situación y a veces puede ser de corto, de mediano o de largo plazo. Es un poco más común incluso visualizar cuestiones de corto plazo o a mediano, con menos frecuencia las de largo, pero siempre andamos pensando, ¿cómo me va a ir con tal persona? ¿Cómo me va a ir en tal situación, en tal lugar, etcétera? Ajá. Entonces, el futuro comienza en la mente. Con esto que hablábamos de la naturaleza que tenemos como humanos, bueno, de entrada vemos algo que a mí se me hace fabuloso. Nuestro cerebro humano tiene una parte dedicada específicamente al futuro. Sí, o sea, ya de entrada traemos un chipcito ahí que carbura en dirección a los futuros. La previsión y la planificación se encuentran en el córtex prefrontal del cerebro. Ajá. Aunque esté un poquito lejos, aquí pueden observar esta zona que está en círculo, que básicamente es justo como la zona de la frente. Entonces, casualmente, como tendemos a asociar el futuro hacia adelante, casualmente tenemos el córtex prefrontal en la parte del frente, que incluso se llama frente, ¿no? En otras culturas, creo que por ahí tal vez les hizo el comentario la doctora Baena, bueno, dicen que el futuro está atrás porque no es lo que vemos. Sin embargo, bueno, haciendo esta analogía en cuestión, digamos, fisiológica, tenemos ahí el córtex prefrontal, que es el director de orquesta, es el que se encarga de decir, tú haces esto, tú haces aquello, en fin. ¿Ok? Entonces, ya tenemos eso de gane y realmente no le sacamos todo el provecho. Ok, ahora, también cuento con un postulado que se llama los 7 principios del futuro comienza en la mente. Esto es muy importante porque justo nos habla
de todo lo que fundamenta el que queramos construir un futuro de alguna manera o de otra. Ajá. Este es un tema aparte, pero les voy a mencionar los principios para que nos vayamos contextualizando de qué es todo esta construcción de futuros a partir del ser prospectivo. 1. No existe mente sin cerebro y no existe cerebro sin mente. Hay muchos estudios ya del cerebro, todavía hay un poco de polémica sobre qué es mente, sobre qué es cerebro, pero definitivamente necesitamos como la máquina que eche a andar todo eso, que como materia prima serían las ideas, las concepciones, etc. 2. No caminamos porque tenemos piernas, sino porque tenemos voluntad. Ya desde el principio vimos en el esquema, en el concepto, que estamos hablando de voluntad. Recuerden que el futuro es un espacio de voluntad, de poder, de libertad. Entonces necesitamos voluntad y disposición para realmente poder construir esos futuros. Si yo no me siento dispuesto para algo, bueno, difícilmente voy a poder alcanzarlo o hacerlo. 3. Creer, crear. Esta parte es clave y nos va ya metiendo también a la parte de la cultura. Esta parte involucra lo que son creencias, valores. Entonces, bueno, desde ahí es una cuestión muy de raíz que traemos de manera profunda y que a veces no cuestionamos. A veces damos muchas cosas por sentado y bueno, también eso nos lleva a generar estos paradigmas y eso es lo que a veces no permite que tengamos flexibilidad de pensamiento o de manera de ser. Entonces, bueno, esta parte es clara. 4. Anticipar la anticipación. ¿Por qué la redundancia? Bueno, pues precisamente ustedes ya vieron. Tenemos una cuestión incluso orgánica que nos ayuda a estar anticipando. Todo un área que se dedica a estar con esto de la planificación, la previsión, en fin. Entonces, bueno, de entrada nos podemos adelantar a esa misma anticipación. 5. Del inconsciente al autoconsciente. Esta parte también es súper clave. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a ir hablando de conciencia anticipatoria, de verdad pensar, considerar y sentir y por supuesto actuar sobre lo que puede pasar en relación a mí y a los demás. Hay que tomar en cuenta incluso la responsabilidad intergeneracional, no hablando solo de nuestros hijos, nietos, en fin, del linaje familiar, sino también pensar en los humanos que siguen después de nosotros, en los humanos que estuvieron antes de nosotros, en fin, toda esta conciencia que abarca una serie de cosas tremendas, el clima, el planeta, en fin. 6. Aceptar el cambio. Uy, yo creo que a varios de ustedes por ahí les suena así como que se les hacen cositas cuando escuchan esto, porque bueno, sabemos que a veces enfrentar el cambio pues llega a ser difícil, ¿no? Y sabemos que el cambio puede traer cuestiones tanto positivas como negativas, en fin, pero ya sea de una o de otra manera, ¿cómo lo enfrentamos, verdad? Y finalmente, número 7, somos seres universales. Justamente cómo consideramos esta parte de la que hablábamos, dónde estamos ubicados, qué parte tenemos en el universo, y así lo podemos ir desglosando. ¿Qué parte tengo en mi familia? ¿Qué parte tengo en mi universidad, en mi empresa, etcétera, etcétera? Entonces, básicamente, son cuestiones a tomar en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? En relación a esto, estamos desarrollando algo que se llama el cerebro CAPI. ¿A qué se refiere este cerebro? Bueno, se refiere a desarrollar un cerebro con más énfasis en lo creativo, lo anticipativo, lo proactivo y lo imaginativo. Iremos hablando un poco más de estos puntos más adelante. Solo vayan ubicando que esto ya va sonando incluso a las cuestiones artísticas. Ya estamos hablando incluso desde los colores y todo, estamos hablando ya de esas partes que son claves que toca incluso el arte, que es la creatividad, la imaginación, en fin. Lo vamos a ir viendo. Ok. Muy bien. Resulta que para trabajar con el futuro, y esto lo tiene bastante fundamentado Daniel Goleman, quien habla de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, perdón, de la inteligencia emocional,
lo tiene bastante fundamentado en cuestión de estudios de cerebro y esta parte de la inteligencia. Entonces, adaptándolo a la cuestión de futuros, vamos a ver lo siguiente. De entrada, sí necesitamos una alta dosis de creatividad, definitivamente. Y aquellos que de pronto piensen, ay, pero yo no soy creativo, paradigma que hay que romper. Todos somos creativos. Como todo, es una habilidad que debemos desarrollar. Entonces sí, de alguna manera, algunos serán más que otros o en unos ámbitos más que otros, pero todos tendemos a ser creativos, ¿ok? Entonces, para trabajar con el futuro necesito creatividad. Y para ello requiero enmarcar mis futuros, o sea, delimitarlos, adentrarse en sus aguas, profundizar lo más que pueda en ello, que a veces entre el tiempo y la dinámica que tenemos, de pronto hacemos cosas de mucho alcance, pero poca profundidad. 3, necesito relajarme. Requerimos de un estado físico y mental óptimo realmente para poder trabajar. Tan solo ustedes piénsense cuando requieren entregar un plan, proyecto, que están con el estrés a todo lo que da y la olla de presión aquí. Entonces, definitivamente, eso no ayuda mucho. Entonces, bueno, enmarco mis futuros, me adentro en ellos y me empiezo a relajar para poner manos a la obra. ¿Ok? Muy bien, espero que vayamos bien. Y bueno, de entrada, las ideas creativas son como un capullo delicado. Hay que mimarlas para que florezcan. Algunos dicen que también a las mujeres, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en esas polémicas. Simplemente nos vamos a ubicar con esta parte de que sí, hay que estar alimentando esa creatividad y esas ideas. Esas cosas que de pronto nos parecen locas o fuera de serie, hay que ponerle su atención, porque hay veces que nos dan pauta para muchísimas otras cosas más. Entonces, bueno, no echar nada en saco roto y tener en cuenta que las ideas creativas se miman, ¿ok? Entonces, bueno, Howard Gardner, ahora sí, habla de inteligencias múltiples. ¿Y qué pasa? Que también en esa parte de la construcción de futuros no son sumamente útiles y pertenecen a toda esta integración del ser prospectivo. ¿Cuáles son estas inteligencias? La lingüística, la lógico-matemático, la espacial, la naturalista, la interpersonal, intrapersonal, corporal, musical, ambiental. ¿Ok? Entonces no me voy a detener realmente en ellas, solo las dejo como mención, pero si ustedes se fijan ahora con cuestiones del cambio climático, la sostenibilidad o sustentabilidad, se está hablando justamente de esta parte de inteligencia naturalista. Todas estas preguntas que nos vamos cuestionando sobre la humanidad pertenecen pues a la existencial y así sucesivamente. La cuestión es irlas integrando para ir creando todas estas conexiones que necesita nuestro cerebro y nuestro ser para seguirnos desarrollando. Ok. Hay distintos tipos de pensamiento, pero resulta que hay uno que también requiere de bastante desarrollo y bastante empeño. Este es el pensamiento divergente o lateral. Este lo postula Edward de Bono, que es un psicólogo maltés. Entonces, ¿de qué trata este tipo de pensamiento? Bueno, este pensamiento es el que opta entre varias vías y justamente utiliza la imaginación y la fantasía para llegar a resultados diversos y diferentes. ¿Qué pasa? Que a veces vamos como con anteojeras de caballo viendo hacia una sola dirección y a veces nos cuesta ver otras posibilidades. Por eso se habla incluso de que algo de pronto es imposible. Sin embargo, en prospectiva hablamos de hacer posible lo imposible. Y entonces un prospectivista, aún así sea potencial, aún así sea temporal, no necesitas dedicarte a ello para pensarte o tener una actitud de prospectivista, necesita desarrollar su pensamiento divergente. A ver, ¿listos? En el chat, ¿ok? Rápidamente, piensen en esto. Yo les digo, en la mañana se me cayeron mis pendientes en el café,
pero no se mojaron. ¿Por qué? Rápidamente en el chat, alguien que ponga alguna respuesta. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Yo no tenía café en la taza. Ok, por acá, de manera presencial, dicen, la taza no tenía café. ¿Alguien más? ¿A quién les ocurre? Que estaban los puros granos de Se me cayeron mis pendientes al café y no se mojaron. ¿Por qué? estaban los puros granos de café. Ok, por aquí de manera presencial, quienes nos acompañan en esta sala dicen que eran los granos de café. Eran de cera, ok, en el molido, perfecto. Entonces, ustedes 4 que acaban de responder están utilizando su pensamiento divergente. Están viendo más allá. Este fue un ejemplo sencillo, pero por supuesto podemos ir con cuestiones más complejas, ¿ok? Perfecto, muy bien, gracias por su participación. Nos pregunta el doctor Carlos si pueden ir agregando al chat las consultas y comentarios que van surgiendo. Ok, vamos a hacerlo así. Si de pronto se me pasa una, bueno, ustedes sabrán que es porque estoy poniendo atención, pues tanto en la presentación como en la interacción, pero por supuesto vayan formulando sus preguntas porque de eso se trata, ¿ok? Bueno, listo. A ver, quiero que pongan atención, por favor, a la siguiente lámina. Yo sé que la ven de lejos, ajá, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo. ¿Cuántos tigres ven ahí? ¿Quién dice yo? Observemos lo más que se pueda. Es más, voy a tratar de aumentar la presentación para que me puedan decir cuántos tigres observan. Ok. Ok, eso es algo que los hace más grande y no la corta, pues más o menos. Sé que es difícil ver desde ahí, pero bueno, si alguien puede observar. Bueno, por lo menos alguien ya por ahí alcanza a ver 2. Ok, ¿qué más? Perfecto, alguien más ya dice que 9, alguien más dice que 8. Muy bien, vamos a ir viendo. De entrada, seguramente varios de ustedes pudieron observar estos que están aquí. Es 99% seguro de que estos hayan sido de los primeros que ustedes vieron. Estos que están en amarillito, ¿ok? Sin embargo, tenemos otro por acá, ahí donde se ve la manita moviéndose. Otro aquí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tan solo alrededor de los 4 tigres principales. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que con todo esto que estamos viendo precisamente entre paradigmas, etcétera, nosotros sabemos bien que tenemos distintas percepciones todos. Y tenemos distintos ángulos, e incluso tenemos puntos ciegos, etc. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que precisamente hablando de un ser prospectivo, que dice, es ver más allá de donde ven los ojos, es precisamente, como decíamos hace rato, irse adentrando a las cuestiones. ¿Qué estábamos focalizando? Los tigres. Si yo les hubiera dado el número, por ejemplo, ustedes tienen que encontrar 10 tigres, su atención hubiera estado enfocada en encontrar 10 tigres. No hubiera estado enfocada en la experiencia de a ver qué encuentro, dónde los encuentro, cómo los encuentro. ¿Ok? Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Bueno, de ir viendo un poco estas distintas percepciones, pero que se van a ir conjuntando cuando tenemos también un objetivo en común. Eso lo vamos a reforzar conforme veamos la información que sigue. ¿Ok? Por allá encontraron más y a veces pasa hasta que ven donde no hay, ¿no? A veces pasa. Pero bueno, esto es porque justamente nuestro cerebro ya se está activando para
tener otro panorama. Muy bien, muchas gracias por las participaciones. Continuamos. Hablando de esta parte de los hemisferios cerebrales y por qué la menciono, qué importancia tiene, bueno, ustedes seguramente saben que tenemos hemisferio derecho, izquierdo, y de pronto se habla de que un lado enfatiza unas cosas, el otro otras, cada quien tiene sus distintas funciones, incluso en el lado derecho, en el hemisferio derecho, podemos encontrar directamente la parte del arte, y hay un punto clave aquí, que no se trata nada más de desarrollar uno u otro, sino de lo siguiente. El cerebro es una carretera paradójica. Cuantos más coches pasan por una carretera, más se desgasta el asfalto. Sin embargo, con el cerebro ocurre lo contrario, y es que cuanto más se usa, más se activa. Entonces, pues, como diríamos por acá, a girar la ardilla, ¿no? Ojo aquí porque también estamos viviendo en una era de infoxicación. Nos lleva información por todos lados, pero luego no sabemos discernir entre la información que es real y la que no, en fin. De pronto tenemos bombazos y de pronto queremos saber de algo en específico, pero no lo sabemos y tenemos que buscar y a veces no sabemos en dónde, bueno, en fin. Sin embargo, vamos focalizando nuestra atención, vamos viendo lo que queremos y en esta cuestión de futuros, cuando ya enmarcamos nuestros futuros, vamos a ir trabajando en torno a eso. Entonces, el desarrollo de estas habilidades y destrezas va haciendo conexión entre ambos hemisferios. Se van creando más sinapsis y luego entonces estamos trabajando más. De manera focalizada no es un desgaste, sino una inversión. Entonces, a activar ese cerebrito, pero de esta manera, no nada más alimentando, por ejemplo, única y exclusivamente con lecturas, única y exclusivamente con ejercicios, no, sino con esta parte, actividades, manualidades, juegos, cuestiones de arte, creaciones artísticas, en fin. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estamos hablando entonces de prospectar de manera integral. Los estudios de futuro, como ya veníamos diciendo, pues no son solo cognitivos, ¿ok? Dado que el futuro está por emerger, métodos concomitantes, nuevas formas de conocimiento y nuevas herramientas son requeridas. Esto nos lo dice Sohail Ayatollah, que es un futurista pakistaní bastante importante, creador del método del análisis causal estratificado. Y también nos dice que el arte puede hacer los futuros particulares más reales y los futuros alternativos más legítimos. ¿A qué se refiere? Con futuros particulares nos referimos a que nosotros ubicamos algo que va a pasar de acuerdo con las tendencias. Por ejemplo, vamos a ver algo muy sencillo y como muy de corto plazo. Si alguien camina en el lodo, ¿puede ensuciarse? Lo más seguro es que se ensucie, sin alterar nada, o sea, sin taparse el zapato, sin pasar de ladito, no, o sea, si pisa el lodo seguramente se va a ensuciar. Eso lo sabemos por experiencia y si pasa en un futuro, probablemente ya sabemos qué va a suceder. A eso se puede considerar como un futuro particular, pero hay futuros alternativos. Es como esto que decíamos. Si esa persona se tapa el zapato, puede que no se ensucie. Si esa persona espera que se seque el lodo, puede que se ensucie menos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ir hablando de que precisamente el arte ayuda a ir materializando eso que está aquí y en todo el ser. Es decir, en la mente, en el ser. Y legitimar estos futuros es darle su validez. De pronto sí hay ideas que nos pueden parecer bastante, ¿cómo decirlo?, fuera de serie, por no llamarlas de otra manera, pero bueno, se van legitimando en la medida que tienen un porqué. No se me hagan bolas con esto, vamos a ir viendo más información. ¿Ok? Hay elementos clave
a trabajar por medio del desarrollo del ser prospectivo. Mucho ojo con eso. El sufrimiento humano sobreviene a menudo a causa de que los constructos del individuo no son adecuados para anticipar la realidad y es necesario sustituirlos por otros más útiles, lo que llamamos sufrimiento anticipatorio o ansiedad anticipatoria. Alguien, por favor, nada más con un emoji de carita triste, nada más colóquelo si en algún momento les ha pasado que ya se están angustiando por algo que no ha sucedido, pero ustedes ya están sufriéndolo, padeciéndolo, sudando frío, ya están tal vez con taquicardia, ya les sudan las manos, en fin. Alguien vayan poniendo con emojis de carita triste si les ha pasado, ¿ok? Otra clave es la de la ansiedad. Estamos viviendo en una era de mucha ansiedad. Por supuesto, es una emoción adaptativa, pero cuando ya llega a cuestiones como los trastornos de ansiedad anticipatoria, la ansiedad neurótica, etcétera, es ahí cuando ya no nos viene tan bien. De hecho, como trastorno, la ansiedad es y será de los número 1 en todo el mundo. Entonces, bueno, hay cuestiones de qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, que nos empiezan a angustiar, también porque Doña Incertidumbre viene y mete su nariz y está ahí molestando todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto se tiene que gestionar, es necesario abordarlo, ¿ok? Y entonces Doña Incertidumbre viene y nos dice, ¿en verdad me pueden controlar? Es decir, ¿en verdad se puede controlar la incertidumbre? ¿O se controlan tal vez las emociones alrededor de ella? De hecho, es solo gestión de la incertidumbre. Y esto es porque necesitamos certeza estructural. Por naturaleza humana, el cerebro necesita orden, estructura. Y entonces cuando no la hay, cuando estamos como que sí pasa, no pasa, ahí es cuando viene todo esto que se nos junta. Ok, por ahí ya vi varios emojis, entonces sí les ha pasado. Y seguramente también les ha pasado cuestiones como, estoy esperando el transporte público. Allá tienen guaguas, tienen buses, algo así, ¿no? Algo así le llaman, ¿no? Guaguas o buses, no sé. Entonces, imaginen que ustedes están esperando una guagua, bus, como le llamen, ¿no? Y ustedes saben que va a parar. O sea, están en una parada y ustedes saben que requiere parar. Pero de pronto nos empezamos a asomar, ¿cierto? ¿Para qué nos asomamos si sabemos que va a llegar? Si no llega es porque pasa algo extraordinario, ¿cierto? Algún accidente, etcétera, etcétera. Y usualmente eso se sabe, ¿no? Se tiene que informar, en fin. Si no se sabe, bueno, se sabrá después en las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero enfoquémonos en esto. De pronto estamos, volteé y volteé viendo a ver si llega. ¿Por qué? Porque queremos reducir la incertidumbre. Así sea por milisegundos, queremos reducir nuestra incertidumbre. En este caso, queremos tener la certeza estructural de que la guagua va a llegar y entonces nosotros vamos a cumplir lo que tengamos que cumplir a través de tomar ese transporte. Entonces, todo el tiempo estamos con esa cuestión de incertidumbre, ¿ok? Más de los elementos, ok, los buses, gracias por la especificación. Ok, ¿qué más? Otras cuestiones a trabajar son precisamente esto de los escenarios. Como ustedes ya venían mencionando, de entrada sí vamos haciendo escenarios en la mente. Ojo, porque aquí también podemos entrar en el uso y abuso de la palabra escenarios, pero vamos a irlo viendo de manera un poco más general. Nosotros tendemos a hacer pequeños escenarios en nuestra mente, por aquello de la incertidumbre. Entonces, de pronto podemos imaginar lo peor, lo mejor, en fin.
Entonces podemos decir, ay, al rato que con este ejemplo del bus, ay, no llegó el bus, seguro ya se accidentó y entonces voy a llegar tarde a la universidad, y si llego tarde, entonces voy a tener problemas con el doctor Obano, no, no es cierto. No sé, estoy imaginando escenarios al aire, ¿no? Es decir, empezamos luego a maquilar cosas por estas certezas estructurales y empezamos a hacer como mini escenarios, ajá, pero ojo, debemos encontrar lo que es real y lo que no en los pensamientos futuros. ¿Por qué? Porque a veces sí le echamos mucho de esto, le echamos hasta de más y nos imaginamos cosas que no son. Como lo que decíamos hace rato, también empezamos a ver tigres donde no los hay, tomando la diapositiva anterior de ejemplo, ¿no? Por ello es tan importante también la parte de la resiliencia. Entonces realmente en este mundo de tantos cambios, tanto acelere, sí necesitamos ser resilientes y bueno, afrontar lo que deviene, si así lo queremos sobre todo, ¿verdad? Entonces, bueno, ser fuertes, ser resistentes y afrontar los desafíos. Y por supuesto, como ya decíamos, la expansión de la conciencia, que en este caso, de manera específica, es conciencia anticipatoria. De verdad, estar al tanto de lo que va a pasar, las implicaciones que tiene, las implicaciones que va a tener incluso con otros actores involucrados dentro de ese acto futuro que yo haga. Y, por supuesto, vamos hablando de la seguridad humana, que es esta seguridad en todas sus dimensiones, y con lo que venimos viendo, retomando la parte emocional, cognitiva, espiritual, física, ¿ok? Bueno, y entonces justamente, hablando de cuestiones cerebrales, tenemos toda la parte de lo que es nuestro cerebro emocional. Entonces, todo lo que vayamos haciendo también repercute de manera directa ahí, y eso va provocando distintas emociones, reacciones, etcétera, en nosotros. Entonces hay que ir viendo precisamente cómo gestionamos esto, cómo irlo desarrollando. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Perfecto. Muy bien, ahora, con todo esto, justamente hay niveles de procesamiento de la información desde una perspectiva psicosomática. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿Con qué se come? ¿Por qué lo menciono? Ustedes piensen en cuántas enfermedades, trastornos, lesiones, malestares vamos juntando de manera temporal o crónica a lo largo de nuestra vida. Por ahí vayan poniendo ahora un emoji con carita enojada, si por ahí han sentido, experimentado alguna vez dolores muy fuertes en la espalda, cuello, colitis, migraña, gastritis, por mencionar algunas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que es verdaderamente importante ir considerando esta parte integral del ser. Porque a veces se lo adjudicamos a otras cosas y se nos pasa de pronto que nosotros, pues somos actores de nosotros mismos, nosotros labramos lo que nos va sucediendo y pues nosotros vamos produciendo todo ese camino hasta donde hemos llegado. Ustedes ubiquen el cuerpo y aquí cargamos pasado, cargamos presente y por supuesto cargamos futuro en las células, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la información que vamos adquiriendo tiene un procesamiento. Vamos a verlo desde esta perspectiva. Por un lado, cognitivo. Nos vamos imaginando los futuros de largo plazo. O sea, nos vamos imaginando una situación X. Emocional, integración de los estados afectivos presente a las imágenes de futuros. Entonces, supongamos, vamos a poner un ejemplo muy sencillo y muy taquillero. Yo me voy a casar en 10 años. Es mi imagen de futuro de largo plazo. Emocional, ay, pues ya desde ahorita me empieza a entrar una emoción, siento mariposas en el estómago, se me hace nudo en la garganta. Y va a lo sensomotor, creencias y reacciones emocionales, estímulos
sensoriales previos y similares condicionarán nuestra forma de relacionarnos con los eventos de futuros. Ay, pues yo la otra vez que estaba así emocionada cuando ya sabía que Juanito se me iba a declarar, pues sentí estos mismos nervios, pero cuando se me declaró ya no sentí tan bonito. Y cuando estaba platicando con mi hermana, me contó que cuando ella se casó, empezó a tener muchos problemas con su esposa, sí, esposa, no esposo, y entonces se empezó a sentir frustrada, no sé. ¿Me explico? Empezamos a asociar experiencias, cuestiones, y empezamos a somatizarlo. Y entonces, bueno, nos pasan una serie de cosas con toda esa información. Entonces, de ahí que tengamos que estar con un periscopio, como con un radar, observándonos y viendo qué nos sucede, en este caso en específico, cuando construimos futuros de largo plazo, o incluso simplemente en la reflexión o ejercicio de futuro. Muy bien, aquí, ok, ya veo varios emojis, yo sé qué ha pasado, sí, sí, gastritis, colitis, etc. Y nos pregunta Carlos Obando, anticiparse a la anticipación es el ejercicio prospectivo consciente e integral que supera al pensamiento natural sobre el futuro. Muy bien, don Carlos, por ahí vamos, muy bien. Seguramente usted solito se va a responder como tal en la información que vamos a ver más adelante, ¿ok? Muy bien. De aquí que nos tengamos que organizar a nosotros mismos. Por eso la analogía con la palabra, perdón, con la palabra de inglés, organizing yourself, ¿no? Organiza tu self, ajá, tú mismo, con voluntad, con tus recursos personales, flexibilidad, anticipación, etc. Realmente te tienes que ir acomodando, así como acomodar las piezas del futuro, tú te tienes que ir acomodando también para poder hacer esa construcción. ¿Ok? Y bueno, como dice una alumna, conocerse es prioridad, pues abre la llave de cualquier hogar. De aquí que sea tan importante, y es un gran consejo, a mí no me gusta dar consejos, pero este es uno que definitivamente sí les puedo dar, es que procuren hacer o tener actividades que promuevan la introspección. Todo lo que les sirva para seguirse conociendo a ustedes mismos, bienvenido. Esto quiere decir lo que me gusta, lo que no me gusta, bienvenido. Ese es mi consejo. Entonces, conocerse es prioridad porque de ahí sacamos también la mayor información. Si nosotros estamos siendo los actores de ese futuro, esos futuros, qué mejor que seguirnos conociendo más. Acuérdense, ahondar, profundizar. Como dice Carl Jung, tu visión solo devendrá clara cuando puedas mirar en tu corazón. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira a su interior despierta. Ahí sí los paso al costo. Ok. Ahora, tal vez vieron esto, pero vamos a retomarlo. Distintos niveles de lectura de la información. Hablamos de que hay distintos niveles de esta lectura, ¿no? Básicamente, lo que es lo visible, lo invisible y lo no visible. También lo podemos visualizar con la imagen de un iceberg. Nosotros vemos la punta, pero hay cuestiones más abajo, más de profundidad. Esa sería la palabra clave, más de profundidad. Y así estamos todos. Y ustedes lo saben bien, hay cuestiones que la gente conoce de manera ligera, pero poca gente conoce lo que es como más profundo de ustedes. No solo de su historia, sino de su propia manera de ser. Aquí yo creo que no me dejarán mentir, ¿verdad? Seguramente varios de ustedes lo pueden ubicar muy bien. Y sí, como dice Shrek, no solo los ogros son de capas, los seres humanos tenemos muchas, muchas capas. Y si así lo vamos viendo en varios niveles, de estructuras, de sistemas, etcétera, pues es como ir desmenuzando, deshilachando esas pequeñas partes o grandes partes, pero ir
a niveles más profundos cada vez, porque eso nos aporta todavía más información, nos lleva al conocimiento y nos lleva, en este caso, a una mejor construcción de futuros. Ya con esto, entonces, ahora sí, entramos a hablar de la parte del arte como forma de conocimiento. Veamos esto que dice Herbert Reed. El arte no es adorno, es una forma de conocimiento tan valiosa para el hombre como la filosofía o la ciencia. Una forma de conocimiento paralela, pero distinta a otras formas, mediante las cuales el hombre alcanza a comprender su medio. Aquí tenemos la gran parte de todo y es el asunto clave, y por eso vimos tantos detalles en relación al ser prospectivo. El arte nos otorga formas de conocimiento que de otra forma podrían ser más difíciles de detectar. Claro, porque a través de las creaciones artísticas, nosotros, los humanos, vamos sacando partes de nosotros que no sacamos ni de manera verbal, ni de manera escrita, por ejemplo, que son las formas más comunes de expresión. Entonces, aquí estamos hablando de muchas manifestaciones de todas las artes. Danza, teatro, canto. Hay incluso gente que toma actividades artísticas solo por terapia. El canto, el baile, en fin. Incluso existe como tal la arte terapia, precisamente porque necesitamos procesar todo esto, procesar toda esta información. A veces nos damos cuenta de muchas cosas y no sabemos cómo procesarlas. Entonces necesitamos un canal para ello. En el arte, entonces, van implicados e imbricados muchos procesos psicológicos, sensibilidad, entre muchos otros detalles. Como dice la doctora Baena, precisamente, el quid es descubrir las implicaciones futuras en algo que ya ha pasado o a partir de una decisión tomada. Para ello es vital la información. Con ello podremos incrementar la habilidad de respuesta y la habilidad para encontrar oportunidades que de otra manera se perderían. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el arte complementa, entonces, o las creaciones artísticas vendrían a complementar tu información. Quiere decir que si de pronto estás haciendo, por ejemplo, un ejercicio prospectivo y por ahí metes, supongamos, una actividad de dibujo sobre algo en específico, todo muy focalizado desde luego, esos dibujos te van a dar más información, información extra a la que puedes tener, insisto, de manera escrita o hablada. Ustedes, si no estoy equivocada, realizaron la actividad del World Café, donde cualquier información extra resultaba valiosa, ya sea en sus cuadernos, ya sea dibujos que se hayan hecho, etc. Entonces, todo eso aporta. Entonces, vamos aprendiendo de la experiencia y vamos aprendiendo, obviamente, pues del presente, ¿verdad? Se juntan las cuestiones del pasado con lo coyuntural y bueno, eso nos va dando lo que llamamos, a veces malamente, pero solemos familiarizar con proyecciones de futuro. Ok. Entonces, en este sentido, la creación artística hace un puente, a ver si lo ven ahí, ok, aquí, hace un puente precisamente entre el inconsciente y la materialización de futuros. Vamos a ver, la creación artística permite sacar a la luz historias profundas, los arquetipos colectivos, las dimensiones inconscientes y a menudo emotivas del tema o temas de la construcción de futuros. ¿Cuántas veces realmente nos podemos a ver qué está sintiendo la gente alrededor de algo que está pasando? No me estoy refiriendo a, por ejemplo, tomando que la doctora Baena les habló de un sismo. ¡Ay, pasó el sismo! ¿Cómo te sientes? No, no es eso.
es realmente qué está sucediendo contigo en torno a una situación. En este caso, en una situación de futuros, ¿qué sientes? ¿Por qué lo sientes? ¿De dónde viene? No llegamos hasta esos niveles, y mucho menos cuando estamos en cuestiones, por ejemplo, académicas, en fin. Entonces, bueno, profundizar en ello nos ayuda a tener más claridad. Eso sí, mucho ojo, hay veces que se puede y hay veces que no. Por eso tenemos que delimitar muy bien lo que estamos haciendo. Regresando a esta parte de lo que decíamos, pues esto proporciona un nivel de experiencia intestinal, por así decirlo, emocional, a la cosmovisión que se encuentra dentro de la investigación de futuros. ¿A qué nos referimos? Que ya vimos en toda la primera parte que traemos creencias, valores, paradigmas, etc. Pero por supuesto también traemos emocionalidad. Entonces todo eso otorga una visión panorámica de cómo y por qué vemos los futuros como los vemos. Rápidamente, el caso de una chica en un taller de futuros personales que me decía, es que yo todos los futuros los veo distópicos. Y cuando hizo su análisis de por qué y de dónde venía, dice, ah, mira, no es tan malo, pero bueno, obviamente tiene una serie de detalles ahí que bueno, habría que poner mucha atención para ver de dónde surge todo esto, ¿no? Entonces decíamos que en este caso la materialización de futuros vendría siendo literalmente algo como un dibujo, una obra de teatro, una canción, una coreografía, es decir, a través de la creación artística, ese puenteo del inconsciente a la materialización es una forma de ir viendo qué sucede aquí. Ahorita todavía no tenemos la facultad de meternos dentro de la gente y, bueno, ver qué tanto está sucediendo. Pero eso sí lo podemos ver a través de este tipo de medios, como las creaciones artísticas, entre otras cosas. Sí, como dice Patti Calvo, el arte es el lenguaje del alma, claro. Y dice, las sensaciones a futuro, como son incertidumbres, por lo general están asociadas con la ansiedad o no necesariamente. Bueno, Andrea, las sensaciones a futuro pueden ser muchas, porque acuérdate que hablamos de que tú, en el procesamiento de la información, tú imaginas algo a futuro y lo que sientes, lo sientes en este momento. Entonces, no todas son incertidumbres de entrada, algunas son muy claras. A veces cuando nos enojamos nos duele el estómago y eso es muy claro. Y si tú estás imaginando algo a futuro y te empieza a doler el estómago y tú tienes la capacidad de ver que ese enojo, tú puedes detectar qué es lo que te está enojando sobre eso y trabajarlo, y eso puede ser certero. Ahora, sí hay mucha asociación con la ansiedad, en tanto que la ansiedad, decíamos, es una emoción adaptativa, te pone en alerta. La angustia es cuando ya se vuelve patológica, ¿ok? A ver, es el arte en el presente lo que ayuda a visualizar e imaginar o puentear la construcción del futuro. Tenemos dos vías. Uno, sí, tú en el presente puedes tener una forma de ver lo que estás visualizando a través del arte, pero por otro lado también puedes usar el arte como medio de expresión de futuros. Y lo podemos ver muy claro, por ejemplo, es muy sonada la caricatura de los Jetsons o los supersónicos. Ahí mucha gente tiene el referente del futuro, aunque se centra en la tecnología, pero es una manifestación del arte. En alguna vez me tocó ir a un congreso donde alguien hablaba de las pinturas que tenían reflejos de cuestiones de futuro. Dentro de sus mismos trazos se veían cosas que, bueno, no habían sucedido y que de pronto sucedieron, como el clásico ejemplo de la película de Star Wars. Las impresoras 3D de pasar algo de ficción ya son una realidad, y así sucesivamente. Ok, el arte y la cultura. Precisamente como ustedes vienen argumentando, pues que las emociones, sensaciones, tomen formas, colores, líneas, movimientos, y entonces el material inconsciente toma forma para trabajar sobre las imágenes internas del psiquismo de la persona. Aquí estamos hablando de palabras mayores.
Ya en cuestiones culturales, ya más profundas, bueno, ya estamos hablando incluso de la historia de la persona, en fin. Ya nos estamos yendo, insisto, a niveles más profundos. Entonces, el tipo de lenguaje utilizado en el arte y la cultura se ocupa más de evocar imágenes visuales, de tocar el corazón en lugar de leer la cabeza, y este es el nivel raíz de los cuestionamientos. Cuestionamientos que requieren diversos marcos de entendimiento, como mitos, leyendas, hábitos, costumbres. Este es el quid o esencia o punto clave del asunto, que precisamente, les decía hace rato, damos de pronto muchas cosas por sentado. Y a veces estamos trabajando sobre cosas que asumimos que están allí y luego ni siquiera las cuestionamos. A veces hay que hacer un back to basics, de verdad, o sea, irse al origen o a la raíz, de decir hasta por qué, cómo, con cuchara bueno, ustedes no tienen enchiladas, pero ¿por qué como con cuchara un platillo cuando los demás comen con tenedor? O sea, se me ocurre un ejemplo muy banal como para poderlo ir aterrizando, ¿no? Ok. Solemos favorecer el conocimiento sobre la imaginación y la razón sobre la intuición. Y esto se puede llamar un sesgo cultural. O sea, desde ahí, bueno, es todo un show y si lo vemos de manera muy estricta, si tú presentas un escenario, un estudio prospectivo, usualmente quien te lo haya encargado no te va a decir, basaste esto en tu intuición, qué maravilla, bienvenido. Va a estar esperando que hayas realizado ejercicios prospectivos con métodos y técnicas muy específicos, en su mayoría, y si gustas, y si es de preferencia, cuantitativos, en fin. Y entonces esta parte de la intuición a veces ni siquiera se considera, pero también juega un rol sumamente importante en esta cuestión de la construcción de futuros. Y todo es cultural. Por ejemplo, aquí en esta parte occidental tenemos incluso esta referencia de un cuento ruso que se llama El pájaro de fuego, que básicamente dice: el zarovich Iván cabalgó mucho tiempo y llegó a una encrucijada. Allí, en un mojón de piedra, estaba escrito: aquel que siga por el camino del medio sufrirá frío y hambre. El que coja el de la derecha saldrá sano y salvo, pero perderá su caballo. Y el que vaya por el de la izquierda será asesinado, pero su caballo vivirá. Y de pronto decimos, bueno, pues ¿qué camino tomo? ¿No? En la cultura oriental, bueno, esto lo vemos así porque de pronto sí necesitamos, a veces, por cuestiones culturales, unas cachetaditas que nos despierten. Aquí en México también tendemos a veces hasta esperar la crisis para poder actuar, en fin, ¿no? Y entonces, en la cuestión, en la parte oriental, ven más al futuro como un árbol que echa raíces y, en fin, ¿no? O sea, es cuestión, insisto, de percepción y aquí vemos cómo influyen las creencias, los valores, etcétera, ¿ok? En este sentido, bueno, podemos ver una ventaja. La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubiesen permanecido durmiendo. Horacio. ¿Por qué es esto importante? Porque estamos viviendo una época fuerte. Los chinos decían que te toque vivir tiempos interesantes. Y bueno, esto, además de interesante, pues está súper incierto, está, en fin, ¿no? Entonces, bueno, está todo el mundo en general pasando una era donde hay cuestiones bastante fuertes. Entonces, en este sentido, bueno, eso que de pronto se llama sacar la casta, en fin, hace su presencia, porque precisamente necesitamos enfrentar los futuros que vienen. Ok, a ver, déjenme leer rápidamente. Ok.
Exacto, a veces dejamos pasar la cuestión creativa. Y el sistema educativo nos ha bloqueado en muchos casos la creatividad, estoy de acuerdo. El artista es un rebelde, sí, en muchas cuestiones. Debemos desaprender para liberar nuestra mente, exacto. A nivel cultural se privilegia la inteligencia lógica, matemática y se deja de lado lo demás, exacto, ¿sí? Y nada de que no haga reformas educativas, lo digo más por acá, de este lado, en este país, nada de que las reformas educativas nuevas, etcétera, en efecto. Hemos dejado mucho al lado la parte de emociones, en fin. Y somos seres completos, no somos solo una cosa, solo otra, somos completos. Ok. Entonces, de aquí que voy a sacar un tema que me parece bastante relevante. Porque obviamente la parte de la cultura es muy extensa, pero me pareció que esto era clave como aportarlo en esta charla. Ajá. Hablar del multiculturalismo. Ok. ¿Qué pasa con el multiculturalismo? Bueno, aquí sabemos bien que de pronto han salido muchos derechos, incluso para los animales, se habla mucho de la comunidad lésbico, gay, etcétera, la cuestión de ser eco-friendly, en fin, puedo mencionar varias cosas, ¿no? Entonces vamos a ir ubicando ciertas cosas. Respecto al multiculturalismo, su característica más controvertida ha sido sus excesos en el área de la corrección política, que ya salieron derechos de esto, derechos del otro. En su naturaleza más profunda se trata de la inclusión. En el fondo, argumenta Ashish Nandy, el multiculturalismo, a menudo criticado y cooptado, se trata de disentir, de cuestionar las categorías de conocimiento que la modernidad nos ha dado. Y ya ven que hay varios autores que hablan de todo esto, ¿no? Bauman con la modernidad líquida, en fin, otros tantos. Se requiere un proceso de transformación que implica reparar averías y hacer renovaciones de significado. Muchas veces requerimos de resignificar nuestros roles incluso, nuestra historia, etcétera. Las instituciones proporcionan tipos específicos de educación, en general gerencial y técnica. Rara vez proporcionan educación que impugna los supuestos culturales sobre la occidentalización, lo que venimos hablando. El desarrollo y las imágenes lineales de futuro, es lo que decía, necesitamos un paraguas, una gama que nos otorgue varias opciones, alternativas de futuros. Incluso con el multiculturalismo, es probable que el futuro contenga más énfasis en una ética de inclusión que en una política de exclusión. Y esto ya lo estamos viviendo. Podrá estar bien, podrá no ser tan conveniente en algunos casos, causa una serie de efectos mariposa, pero bueno, en este sentido se está viendo así, como más cuestiones de inclusión que de exclusión. El multiculturalismo profundo desafía lo que se enseña, cómo se enseña, las categorías de conocimiento que se usan para enseñar y la forma en que las áreas de enseñanza encierran al otro. Proporciona una visión del mundo en la que crear nuevos modelos de aprendizaje y nuevas universidades que capten mejor el mundo, pues es requerido. Ajá. Entonces, en ese sentido, en todos lados se dice, es que los valores se están perdiendo. Ahí cada quien tiene distintos valores. Y habrá que ver y habrá que replantearnos el tipo de valores que alguna vez enseñaron y que se requieren enseñar y que se van a necesitar incluso en el futuro. Entonces no es nada más una cuestión que vaya por ahí, sino es, como decíamos hace rato, esta cosmovisión de todo. Los estudiantes conocen el mundo de muchas maneras, eso lo sabemos. Pero Paul Whitman nos recuerda, esto puede extenderse a conceptos como multiversidades o incluso subversidades, no solo universidades.
que fomenta la participación de académicos y estudiantes que viven en la periferia del conocimiento. Entonces, estas convergencias van a ser importantes, siempre teniéndolas desde mucha claridad. De ahí que sea tan importante profundizar lo más que se pueda en algún tema, en las personas, en fin. De esta forma, el multiculturalismo va más allá de la mera inclusión de otras etnias, en fin, ¿no? Esto que se habla que nada más de las mujeres, los grupos vulnerables, va más allá. Esto va a un cuestionamiento de todo el paradigma del racionalismo científico occidental incluso, donde se basan siglos de tradiciones universitarias. En esta perspectiva, las múltiples formas de conocimiento ya incluyen modelos espirituales o de conciencia del yo, en los que, mucho ojo, la fuerza impulsora principal en las universidades transformadoras de este siglo es la profundización del conocimiento a través del desarrollo de nuestra espiritualidad y emocionalidad, conociendo las múltiples capas de realidad, desde lo más superficial, el intelecto, hasta la intuición más profunda y espiritual. Sin hacer el cuento largo, sí necesitamos incrementar el conocimiento, la enseñanza-aprendizaje en torno a estos temas. De ahí que el arte también sea crucial, porque, como decían hace rato, el arte permite que el alma hable, quienes creen en ella, el espíritu, se conjuntan una serie de cuestiones. Voy rápidamente a dar un ejemplo, que es aquel que hicimos en un proyecto de reinserción social con presas de la cárcel de mujeres de Santa Marta Acatitla, aquí en la Ciudad de México. Ellas tuvieron distintas manifestaciones artísticas, entre ellas, solo por mencionar algunas, la pintura con mandalas, la elaboración de títeres, pero principalmente realizaron una actividad llamada el Teatro del Devenir. Ya les platico más de ello. De entrada, vamos a recordar, por favor, esta parte del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que dice así: Alicia el gato, ¿podrías indicarme el rumbo que debo tomar? Eso mucho depende del destino al que deseas llegar, dijo el gato. No me importa mucho a dónde, respondió Alicia. Entonces no importa cuál camino tomes, sentenció el gato. Esto quiere decir que sí requerimos de navegar con alguna dirección. Ya si nosotros decidimos cambiar el rumbo en el camino, en fin, ya es otra cuestión, pero siempre sabiendo a dónde ir. Sí hay muchos aventureros, mucha gente de mochilazo, etc. Pero como decíamos, ante esta dinámica mundial que estamos viviendo, es importante tener un enfoque de hacia dónde caminar. Y mucho mejor es saber hacia dónde, por qué, para qué, cómo. Entonces, les comentaba yo que estas reas, a través del Teatro del Devenir, tuvieron precisamente esa dirección. ¿Qué es el Teatro del Devenir? Precisamente es una metodología prospectiva. Es como hacer un simulacro de futuros alternativos, donde los participantes experimentan sus posibles sensaciones, cogniciones, emociones y acciones ante una situación futura. Esto quiere decir que tienes la oportunidad de realizar escenarios y a través del teatro darte una especie de ensayo de cómo puedes pensar, cómo te puedes sentir ante una situación. Y entonces imagínate, ya teniendo un ensayo de eso, llegas más preparado ante la situación. No significa que eso es exactamente lo que vaya a suceder ante la situación futura, pero si está sucediendo al momento que lo estás escenificando, es por algo. Entonces vale la pena tenerlo en cuenta y bueno, irlo procesando. Entonces estas chicas trabajaron con los futuros después de su sentencia precisamente. Entonces,
su horizonte temporal era pues al salir de la cárcel. Y entonces escenificaron lo que les podría pasar, lo mejor de lo mejor, lo peor de lo peor y lo tendencial una vez saliendo de la cárcel. El teatro del devenir tiene sistemas de alcance desde lo individual hasta lo global. Es decir, que tú puedes trabajar temas de manera individual y de manera colectiva en distintos ámbitos. Entonces, esta es una de las muestras donde el arte apoya la construcción de futuros de manera integral. Aquí tenemos incluso un ejemplo que sé que no se visualiza bien, pero todos estos son fotografías corporales sobre los futuros del agua. Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de verlo a más detalle, podrán observar las grandes coincidencias entre todas las fotografías hechas por distintos grupos. Ahí es cuando hablamos de las percepciones, pero bueno, por alguna cuestión o por las múltiples realidades que se conjuntaron, hubo coincidencias en estas imágenes de futuro. Y algunas otras manifestaciones que podemos encontrar son los relatos de ciencia ficción, donde incluso algunos gobiernos le están pidiendo ya a escritores que realicen guiones de ciencia ficción, el teatro del devenir, muchas manifestaciones del diseño, lo que es el gaming, literalmente videojuegos o juegos de esa índole para trabajar específicamente los futuros, la realidad aumentada y virtual, por supuesto el cine, entre otros. Y como dice O'Toole, el drama y todas las artes pueden ser vistos como actividades lúdicas. Como tales, son inherentemente colectivas y procesales, y por lo tanto promueven tanto el desarrollo social como lo individual, como el individual. Este concepto de lúdico es clave. ¿Por qué? Porque radica en que la cuestión lúdica incorpora e integra a los participantes en un proceso, por eso hablábamos de procesales con O'Toole, en un proceso de enseñanza-aprendizaje bajo un ambiente amable, sano, relajado y que permite salirse de la caja. Ajá. No necesitamos estructuras rígidas para aprender. Los participantes se vuelven creadores activos. Entonces, de verdad, sabemos bien que esa cuestión nada más de que el profesor otorgue la información, pues queda atrás totalmente. Es incorporarnos y ser parte de esta construcción colectiva, no solo de futuro, sino de aprendizaje y de conocimiento. Es participar en proyectos individuales y colectivos, o sea, ver cómo convergen entre tus metas, tus objetivos, tus deseos con los de los demás. Se promueve el uso de las competencias blandas también y, por supuesto, como vimos hace rato, estimulan la sinapsis pues entre ambos hemisferios. Y entonces vamos a hablar un poco, ya de manera más específica, sobre la utilidad de ser prospectivo o para qué nos sirve desarrollarlo en la universidad. Rápidamente contesto. Dice, ¿lo de las fotos fue un momento de una actuación o fue específica para representar toda la situación estudiada? Interesante pregunta. De hecho, las fotos son parte de toda la metodología de teatro del devenir. Si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de vivir la experiencia, sabrán de mejor manera de qué se trata, pero fueron realmente temas al azar y en varios grupos, bueno, se usó también este tema sobre la situación del agua y bueno, ellos representaron de acuerdo con su información y sus percepciones dicho tema. ¿Ok? Muy bien. Ok, seguimos entonces. Dice Bandura, la acción transformadora global pasa por desarrollar competencias intelectuales, emocionales y actitudinales para llevarnos a la transformación activa de nosotros mismos y de nuestros entornos. Ojo, transformación activa. El aprendizaje pues es bidireccional. Nosotros aprendemos del entorno y el entorno aprende y se modifica gracias a nuestras acciones.
Ujú. Por eso aquí en México hablamos de que hay mucha polémica respecto al nuevo gobierno, pero algo que sí reconocen algunos es, ok, le exiges al gobierno que te responda, pero tú no cambias, ¿no? Y sale una imagen con un cine lleno de basura y palomitas regadas y en fin, ¿no? Entonces, no podemos dejar de hacer nuestra parte para nada. De ahí que la proactividad sea clave. Entonces, en este mundo de vertiginosos cambios, pues los sentimientos de alienación, fragmentación y pérdida de significado seguirán aumentando. Esto es un tema bastante trillado, pero es que es muy, muy real, pero tiene que ver mucho con la cuestión de las redes sociales. No es nada más ver los contras de esta, por supuesto que no, tiene muchos pros, pero sí hay una cuestión que está sucediendo y es esto, como una especie de dispersión y de desfragmentación. Entonces, esto sin duda seguirá aumentando entre los estudiantes y probablemente también en el personal académico. Hay incluso ya artículos de la insatisfacción de los docentes. Entre algunos que tienen sueldos paupérrimos en algunas regiones, desde eso hasta la cero satisfacción de sentir que realmente están dejando algo, están dejando huella, en fin. Y a medida que el lado humano de la colaboración colegial cara a cara y el contacto entre estudiantes y maestros disminuye detrás de una pantalla, es poco probable que mejore la desilusión que muchos jóvenes ya sintieron sobre el futuro. No se está diciendo que esté mal, sino se está diciendo que ubiquemos también la importancia de seguir las cuestiones de manera presencial y seguir fomentando este contacto humano. Entonces, en ese sentido, el arte puede ser una de las respuestas. Puede ser uno de los medios para subsanar tales hechos. Imagínense de pronto a maestro y alumno colaborando juntos en la realización de una canción, en la realización de un mural. O sea, son cosas que sí han llegado a suceder, pero de pronto sí se tiende mucho a escindir, ¿no? Yo soy académico, tú eres alumno. Entonces, de alguna manera, estas manifestaciones de arte y cuando se está hablando de construir futuros compartidos, bueno, qué mejor que haya una cooperación, colaboración, etc. Ok. Además se habla de que ya existe y aún predominará en este siglo la educación postformal, ¿ok? Ese también es otro tema aparte, nada más dejo una pincelada. Básicamente, esta comprende las habilidades metacognitivas adquiridas en la maduración, o sea, cuando ya estamos más grandecitos, ¿no? Por ejemplo, la degradación ambiental ahora incluye condiciones más dramáticas del clima y yo sé que la UTN también se va alineando con esta parte de darle su debida importancia a las cuestiones climáticas, a la sostenibilidad. Y en otros temas, bueno, la justicia global y social están lejos todavía de ser frecuentes. Recuerden que seguimos hablando de concentración de la riqueza, en fin. El pluralismo cultural y la necesidad, sobre todo de esta parte del sur, requieren de un enfoque de atención sostenido. Entonces hablan de que aquí en el Cono Sur somos un poco más vulnerables y bueno, en fin, la cuestión es fortalecerse y demostrar también que nuestros futuros son cada vez, o pueden ser cada vez mejores. El modelo de fábrica de la educación formal pues necesita ser posformalizado, precisamente. Y aquí la cuestión clave es que ser proactivo es una conducta que requiere pues adoptarse ya. Por eso que sea tan importante el desarrollo de un ser prospectivo y tener manifestaciones como estas del arte y la cultura que promuevan esta parte. La anticipación, de hecho, también produce un efecto motivacional. Por ahí he escuchado a la doctora Baena decir que no hay nada más rico que saber lo que el otro desconoce. Entonces, eso también lo dice mucho el periodismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, anticiparte a cosas que no han sucedido, bueno, también motiva. En ese sentido, los pensamientos anticipatorios que no exceden los límites de la realidad, o sea, no rayan
en utopía, ciencia ficción, esos son otros temas, pues tienen un valor funcional porque motivan el desarrollo de competencias y de planes de acción. Y nos sigue diciendo Bandura, la anticipación es parte de la acción, ya que es un factor tanto regulador como inductor de la conducta y emociones. ¿Cuántas veces, verdad, nos ha pasado que decimos, es que ya sé qué hacer, pero no lo he hecho? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Requerimos formar agentes de transformación. Para construir estos futuros, estamos hablando no solo de agentes de cambio, sino de transformación. De aquí que el arte también sea muy importante, porque es como precisamente transformar algo que es intangible a algo tangible. En este sentido, se requiere ser proactivo desde el ser prospectivo. ¿Y a qué nos vamos a referir? Retomando las 4 dimensiones del ser humano. ¿Cómo puedo ser proactivo desde mi ser prospectivo? Bueno, desde lo intelectual, poseer autoconvencimiento. Saber realmente por qué quiero algo, para qué lo quiero, etc. Autoconvencerme de lo que estoy haciendo. Si no, desde ahí, es como construir castillos en el aire. Desde lo emocional, realizar una autogestión emocional o autodominio. Si yo no me sé autogestionar en lo emocional, ¿de qué sirve todo lo demás? O sea, y no es crítica, pero sí es un cuestionamiento de ¿para qué tanta herramienta, método, información, conocimientos y de pronto viene la emoción y me hace así y me saca de balance y todo lo demás siento que se va para abajo? Entonces sí necesito saber autogestionarme. Más ante esta era, ya dijimos, de tanta incertidumbre y más con esta cuestión pandémica de ansiedad, etc. Desde lo físico, literalmente para movernos necesitamos el cuerpo, literalmente. Entonces, también es importante autorregularme en ese aspecto y estar al tanto, aunque pareciera que es un tema distinto, no lo es. Estar al tanto de mi salud física, emocional, de lo que me va sucediendo, de lo que voy sintiendo, de todas las sensaciones que voy manifestando, en este caso cuando estoy en un proceso de construcción de futuros. Y por supuesto, desde lo espiritual. En lo espiritual, recordemos que estamos abarcando la parte de la fe, de la voluntad y de muchos otros temas sumamente cruciales. Entonces, de ahí que sea tan necesaria la autoconciencia. A veces no somos ni siquiera conscientes de nuestro propio cuerpo. A veces no nos damos cuenta qué sensaciones estamos sintiendo cuando nos llega un sentimiento, en fin. Y entonces pretendemos hablar de conciencias de otra índole, ambiental, universal. Entonces, bueno, vamos trabajando de manera paralela. Vamos siendo autoconscientes y eso que nos lleve a una conciencia universal poco a poco y más específicamente a una conciencia anticipatoria. De aquí que el arte sea crucial porque es un medio integral totalmente. Y la cuestión de la cultura va totalmente imbricada en todas estas dimensiones. Bueno, nada más unas breves reflexiones sobre el desafío universitario. El desafío para una universidad de altura puede provenir de la universidad transdisciplinaria, que aborda cuestiones de significado de manera intercultural y proporciona métodos en los que para explorar estos temas desde el cuerpo, la mente y el espíritu. De aquí que las artes sean un camino para llegar a ello. Además, las fuerzas masivas de la globalización, bueno, pues en gran medida han apartado las dimensiones humanas o humanistas tradicionales de la universidad.
Ante esto, bueno, las nuevas tecnologías que por un lado han sido una bendición, pero también nos han dispersado un poco en esta cuestión humana, pues vamos a ver que en ese sentido, aunque el Internet ahora es ubicuo, pues mucho más importante es la conciencia transformada en términos de género, de conciencia cultural, sabiduría, conciencia superior. Y bueno, estos elementos son los que pueden mantener viva la disidencia. Nosotros sabemos que la pluralidad es muy importante. Esta disidencia pues reduce los excesos de cualquier sistema, ya sea que este sistema contenga demasiada burocracia, demasiada ideología, demasiado globalismo, son cuestiones nuevamente pues culturales también. Es la universidad transformada que idealmente puede mantener viva la tradición de la disidencia. Por eso resaltamos nuevamente la importancia del ser prospectivo en ese sentido. Muy bien, y para finalizar, algunas conclusiones. No estamos hablando de enfocar solo el tiempo futuro en el presente, ojo. Estamos focalizando también cuando ese futuro llegue a ser presente. El arte y la cultura son elementos claves para la transformación y, por tanto, para la construcción de futuros más conscientes. De hecho, es lo que vamos a llamar transformación. Ese concepto también lo usa Luis Raño de Argentina. Transformación. Son importantes detonadores y desarrolladores de creatividad, imaginación, entre otras cualidades, cruciales para el desenvolvimiento del ser prospectivo. La universidad enfrenta muchos retos, dentro de los que destacan integrar mente, cuerpo, emoción, espíritu, para responder a la dinámica del mundo actual y futuro. A este respecto, quizá ya para este momento tendremos que pensar en nosotros mismos, no como seres humanos, sino cómo llegar a ser humanos. Muy bien, pues los minutos que nos quedan, por favor, comentarios y dudas que podamos formular. Inteligencia emocional, muy importante. Un espacio controlado para entrenarnos en estas 4 dimensiones, como los espías. Sí, hablaría tal vez más que controlado, yo hablaría de contenido. O sea, que haya contención para poder manejar todo esto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ansiedad? ¿Inquietud? Ellos pueden construir un espacio. Muy bien. Espacios en la universidad para trabajar más esto de la inteligencia emocional serían claves, definitivamente. Y se necesita mucha infraestructura. Exactamente, y una gran ventaja es que para ello no se requiere ni de gran infraestructura, ni de grandes recursos financieros, incluso, en fin. Gracias. Un saludo. Gracias. Sí, el doctor Montero también está acá. Saludándonos. Muy bien, parece que no hay ningún otro comentario, ninguna otra duda. Ok, ¿qué les parece si nos regalan en el chat un corazoncito? Aquellos quienes han experimentado, vivenciado esta parte de utilizar el arte para distintas manifestaciones profundas, para cuestiones que usualmente no puedan platicar, compartir de manera convencional.
Perfecto. 1, 2, maravilloso. 3, excelente. 4, qué maravilla. 5, muy bien. Y ahí voy yo. Perfecto. Muy bien. Ok. Andrea, ¿un comentario? Eso, qué maravilla, muchos corazoncitos. De arte ya he aprendido que no es solo ejecutar, sino apreciar, por supuesto. El tema de ser prospectivo es fundamental y definitivamente el arte es una forma. Sí, totalmente. Y como bien dice Patti, te sirve tanto a ti, creador, como al espectador, desde luego, 100%. A profundizar, exacto, y tener otras perspectivas. Ir a otros niveles de la información y del conocimiento. Y obviamente del ser. Sobre todo es otra forma de conocimiento que no deben perder de vista. No, la doctora Baena quiere hacer algunos comentarios al respecto, le voy a dar la palabra. No, bueno, es brevemente. Lo que pasa es que es tan importante el arte que no lo hemos apreciado como otra forma de conocimiento. En la técnica que mencionó a la maestra Letia sobre Sohail Inayatollah, él habla de un análisis causal estratificado. Su último nivel de profundidad de este análisis causal tiene que ver con esta parte del arte, las artesanías, la cultura, y desde ahí empieza a provocarnos para hacernos entender que es otra parte de conocimiento, ¿sí? Si nosotros profundizamos en las artesanías, en la cultura de la gente, estamos teniendo información adicional para entenderla, para comprenderla y para hacer cosas nuevas. Ok. Héctor, sí, bueno, de entrada, ni el presupuesto ni las políticas públicas apoyan mucho esta parte de las artes. En varias regiones de aquí de Latinoamérica. De entrada, bueno, ¿cómo potenciarlo más desde las universidades? Les voy a decir algo muy sencillo porque pues obviamente ahorita sabemos muy bien que cada universidad tiene su plan estratégico, etcétera, pero de una manera muy simple, desde mi perspectiva le digo que desde las universidades simplemente incluir actividades de este tipo en la docencia y promover actividades colectivas entre grupos, generaciones, como festivales, como maratones artísticos, maratones, por decir un ejemplo, ¿no? Maratones del Teatro El Devenir, por decir. Hacer, les decía, festivales, hacer a lo mejor intercambios con algunas otras universidades también, concursos, en fin, se puede de mil maneras. ¿Algún proyecto de prospectiva para impartirlo en la educación básica? Sí, precisamente, bueno, como mencionó la doctora, estoy dirigiendo ahorita la organización Teach the Future, y Teach the Future precisamente tiene esa misión, se origina ahí en tiene esa misión de ir a la educación básica y trabajar con niños y con adolescentes. Esta parte, y bueno, desde luego lo lúdico y lo artístico es pieza clave, totalmente imprescindible en esta cuestión de la educación básica. ¿Cómo incluir el arte cuando históricamente se ve como una pérdida de tiempo o escándalo que desconcentra? Precisamente es lo que venimos hablando de la cuestión cultural. Se tiene esa concepción, entonces de entrada hay que intentar cambiar los paradigmas y ver el valor que esto tiene. Entonces,
como tú no puedes de manera fácil ir y cambiar los paradigmas de otros, puedes ir viéndolo a partir de ti mismo. Entonces, hay que aprender y distinguir y valorar sus distintas manifestaciones y sobre todo sabernos que todos somos partes de ellas. Todos en algún momento hemos ido, ya sea a ver una película, ya sea a ver una obra de teatro, hemos disfrutado de la música, en los países se tienen danzas folclóricas, en fin. Y claro, el arte libera el estrés, esa es una parte crucial, por eso hablamos de un ambiente relajado, etcétera, porque de verdad es importantísimo, importantísimo. Sería incentivar, claro, con todo gusto, si en algún momento quisieran que les apoyara de alguna manera, totalmente materia dispuesta. Sí, soñarlo, pero también podemos pasar a la acción en cuestión de fortalecer el arte y motivar la creatividad todo el tiempo. Y además recuerden que es una competencia importantísima. Ajá. Y podríamos a veces estar limitándonos a formar al profesional para que sea exitoso en el trabajo, pero corresponde este trabajo con el mundo que los jóvenes quieren crear. Bueno, los jóvenes tienen una concepción distinta del tiempo también. Y entonces, por eso se habla de cuestiones colaborativas y cooperativas, porque precisamente a veces es difícil, como veníamos diciendo, saber realmente qué se desea, por qué se quiere, etc. Entonces, bueno, de alguna manera tenemos la noción, pero no hemos profundizado en ello, precisamente. Entonces, sí, en efecto, por un reto es sí capacitar al personal docente, pero dentro de eso también tiene que ir alineado la cuestión de lo que está viviendo el mundo ahorita y lo que están viviendo como generaciones. Justamente nos decían que los centennials, estos que vienen después de los de millennials, son los que tienen desilusión por el futuro precisamente. Y mira que cuántas cosas tienen a la mano y en fin, pero bueno, hay que estar al tiro como con eso, ¿no? Mira, Eder. Bueno, colega. Eder Victoria, que es de acá de Ciudad de México. Exactamente, es una manera de estar recibiendo también señales del futuro. Ok. No se les olvide leer, es muy importante. Les mandamos 3 textos: Economía Naranja, Economía Creativa y Economía Circular. Eso les puede dar muchas ideas de cómo implementar esto en las universidades. Tenemos la presencia también del doctor Sergio Montero, quien quiere aprovechar para dirigirles unas palabras. Bueno, en primer lugar, saludarlos, felicitarlos porque continúan este ejercicio prospectivo y recordarles también, por ejemplo, que el cambio no está allá afuera, está en uno mismo. Y una de las cuestiones fundamentales de poder vincularnos de manera intercultural, multicultural, es precisamente a través de la interactividad con ejercicios como los que vimos del World Café, que permiten precisamente conocer los pensamientos, las ideas, compartir la información que tienen jóvenes, que tienen personas adultas, que tienen personas que están en distintos ámbitos, en distintas posiciones, y esa es precisamente esa interacción, ese compartir, ese colaborar, lo que nos va a permitir precisamente pues tener una visión pues, mucho más amplia y más abierta, ¿no? Entonces, nuevamente reciban todo mi cariño, ya saben que los tengo en mi corazoncito. Hasta mañana, doctor. Bueno, les deseo un excelente ciclo de videoconferencias. Muchas gracias de verdad, UTM, por abrirnos sus puertas, sus brazos, sobre todo su pensamiento. Y de verdad, con todo gusto me encuentro a su disposición. Ahí al final de la presentación encuentran mi correo. Si no, de todos modos pueden hacer contacto a través de la doctora Guillermina Baena. Y de verdad, con toda confianza se pueden acercar a mí para, si requieren más apoyo, más información, ampliar dudas, generar otras. En fin, estamos aquí, bueno, estoy aquí dispuesta y atenta.
y espero que nos encontramos en un futuro, pero de muy corto plazo, no solo de largo. Muchas gracias. Hasta mañana.